Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano Saúl Cabrera Ainhoa, estudiante de la Universidad ISA de la carrera Licenciatura en Biología con orientación a la educación secundaria, matrícula 2017-0302. Este video va dedicado a la clase de Química Orgánica del maestro Juan Daniel Martínez. Hoy veremos una breve historia de la química orgánica y los compuestos orgánicos. Química orgánica desde sus inicios. Los inicios de la rama de la química que hoy conocemos como química orgánica se pueden ubicar en la demostración de Lavoisier, 1784, de que los productos derivados de animales y vegetales están compuestos por carbono, hidrógeno y cantidades menores de oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. 2 décadas después, en 1807, Berzelius clasificó los compuestos en orgánicos, los que se forman en seres vivos, e inorgánicos, que están en los minerales. Pero el suceso realmente significativo fue el experimento de Wöhler, 1828, quien obtuvo urea, un compuesto presente en la orina de muchas especies de animales, a partir de la sal inorgánica cianato de amonio. Este descubrimiento debilitó y finalmente destruyó la creencia arraigada por ese entonces de que para formar compuestos orgánicos era necesaria la fuerza vital del organismo vivo. Friedrich Wöhler estudió la síntesis de la urea. Años más tarde, Justus von Liebig, en 1840, descubrió que las plantas crecen al alimentarse aprovechando el dióxido de carbono del aire y el nitrógeno y los minerales del suelo, y que en el suelo los microbios transforman el nitrógeno en 9 compuestos nitrogenados. Inventó el fertilizante nitrogenado. Años después, Liebig creó el concepto de cadena carbonada. Por el año 1845, Hofmann realizó sus primeras investigaciones sobre el alquitrán de hulla y las bases, aminas y compuestos relacionados. Demostró la estructura de la anilina y 11 años después, en 1856, mientras Hofmann pretendía sintetizar la quinina, compuesto útil contra la malaria, que dicho sea de paso, aún hoy el alcaloide quinina es un importante antimalárico. Un alumno suyo de 18 años, William Perkin, intentó obtener la quinina oxidando anilina, pero en vez de la quinina obtuvo un colorante morado. Patentó el descubrimiento y montó una fábrica. Como dato curioso, antes de Perkin, el colorante púrpura era muy caro. Se había extraído de las cochinillas, pequeños crustáceos originarios de América, que eran conocidos y utilizados por los aztecas y por la cultura paracas de la costa del Perú hace 2000 años, y fueron introducidas en Europa por los conquistadores. Los fenicios habían obtenido el púrpura de Tiro a partir de un caracol de mar. Para entonces, Perkin se dedicó de lleno a su colorante y 3 años después era millonario. Por esa época, Auguste Kekulé, en mayo de 1858, y Archibald Cooper, en junio del mismo año, en forma totalmente independiente, propusieron una nueva teoría estructural y la tetravalencia del carbono. Cooper usó por primera vez fórmulas moleculares en las que los enlaces entre átomos se representaban como líneas. Kekulé publicó
en 1865 un artículo sugiriendo la estructura del benceno como una molécula cíclica con 3 enlaces dobles alternados con enlaces simples. Otro químico alemán, Adolf von Baeyer, hacia 1870 había descubierto el fenol, los colorantes fenolftaleína y fluoresceína y varias resinas que se usaron en la industria. 10 años después, preparó el colorante índigo y estableció su estructura. También en 1870, Vladimir V. Makornikov enunció su regla, luego de analizar los resultados de reacciones de adición de alquenos. Por esa época, en el 1874, Van't Hoff y Liouville enunciaron la teoría del carbono tetraédrico y los carbonos asimétricos, la cual utilizó Emil Fischer, así como el compuesto fenildracina, descubierto por él mismo en 1875 en su colosal investigación sobre los hidratos de carbono de 1884 a 1894. Un dato que podemos mencionar como curioso es que Friedrich Wöhler era alumno de Berzelius y al Wöhler descubrir que en realidad no era necesaria la fuerza vital para crear compuestos orgánicos, éste le envía a su maestro una carta llena de eufemismos para comunicarle esto. Esto es una historia que ha circulado durante siglos. También podemos decir, como dato curioso, que se dice que Kekulé descubrió la molécula del benceno durante un sueño en el cual veía como una serpiente se tragaba su propia cola. Hasta el momento hemos visto la historia de la química y su desarrollo hasta antes del siglo XX. Para una próxima clase estaremos viendo el desarrollo de la química orgánica desde el siglo XX en adelante, donde ésta tuvo un gran desarrollo a modo explosivo y potenciado. Gracias por atender a la clase y los esperamos en nuestra próxima cita. Gracias.